Hola viajeros. Pues estamos aquí en tierras escocesas. Sí, y no se nos ocurría mejor sitio para grabar y explicaros qué pasó con nuestro dron en nuestro viaje a Escocia, que es este. Esto no es un croma, Pues eso, ¿vale? no. Esto es la realidad. Ahí hay agua, hay una montaña enorme, hace un frío que pela. Hace fresquito, sí. Nos parecía como un sitio súper idílico para grabar y además estas cosas es mejor contarlas en caliente. Es para contaros que hemos estrellado el dron. Sí. Hemos estrellado a Coco. Bueno, pues empezamos desde el principio. Sí. Estábamos en... Etapa 2 de la ruta de Escocia. Empezábamos en Fort Williams y terminábamos en Portree, en la isla de Skye. Y de camino, por la mañana, antes de coger el ferry que nos llevaba a la isla de Skye, ferry el cual tenía horario cerrado, a ¿vale? las 8:40 salía, teníamos que estar a las 8:20 donde el ferry. Sí. Salimos a las 7, un poquito más a tarde. las 7 del sitio y se tarda una hora en llegar. Al puerto donde sale el ferry. Entonces el tema es que paramos en el viaducto de Glenfinnan, ¿vale? Que para los que seáis fans de Harry Potter es ese puente de piedra por el que pasa el tren, el expreso de Hogwarts. Pasa por ahí en todas las pelis, pero en la peli en la que más se ve es en la segunda, cuando van con el coche volando. Van con el coche volador porque han perdido el tren, sí. Intentan pillarlo y van por las vías y todo. Bueno, pues en ese viaducto pues cogimos a Coco y nos pusimos a grabar un poco desde arriba, hacer tomas de ahí, que no hemos podido grabar ningún tren porque en ese horario no pasaba el tren. Bueno, me miento, grabamos un tren, pero era un tren, pero no un tren de estos molón como el de Harry Potter, que hay uno que pasa por allí. Sí. Entonces estuvimos grabando por allí. A todo esto, para tener buenas tomas aéreas y tal, porque había un sendero que sube andando hacia arriba y tal, pero íbamos bastante pillados de tiempo. Entonces cogimos a Coco y fue como, mira, lo subimos, lo volamos, pues lo vemos todo desde arriba, claro. Pues estuvo grabando un buen rato, dando vueltas por ahí, bueno, un buen rato, 10 minutillos, porque no teníamos mucho tiempo. Después de grabar, pues nos dio por pasarlo por debajo del viaducto. Bueno, me retó a ver si era capaz de pasar. Desde que tenemos a Coco, yo me meto con él todo el rato porque es muy conservador, ¿vale? O sea, sí, porque yo tengo muchísimo cuidado. Claro, con le da Coco. Mucho respeto que se nos pueda caer, o se pueda romper, y yo lo entiendo, es totalmente normal, pero hay veces que hay planos que, joder, que molan un huevo y que no los hacemos por miedo a que le pase algo a Coco. Y claro, pero entonces le dije, estaría súper chulo pasar el dron por debajo de, bueno, estaréis viendo imágenes ahora mismo en algún sitio, o sea, bueno, en algún sitio no, aquí, de ese día en las que, pues eso, veréis cómo es la zona, ¿vale? Pero es una zona que tiene bastantes árboles. Y entonces yo le dije, estaría súper guay pasar a Coco por debajo de uno de los arcos del viaducto y que volviera, tal. Así que aceptó el reto. Porque a este hombre no se le puede decir, no hay huevos. Cogí, pasé... Y Coco sufrió las consecuencias. Pasé a Coco por el viaducto y bien, sin problema. Pero cuando había pasado y estaba girando, perdió la conexión. La perdió completamente, entonces... La conexión entre Coco, digamos, y el mando, ¿vale? Cuando se pierde la conexión, ahí hay una tensión máxima. Cuando lo pierdes un momento no pasa nada porque hay un tiempo en el que se intenta reconectar hasta que se conecta. Pero cuando pasa X tiempo, pues lo que hace es volver solo a casa. Vuelve a casa, que volver a casa es volver al sitio desde donde lo despegaste. Entonces lo que hace es subir automáticamente. Sube hasta 30 metros, ¿vale? O lo que le configures, pero en nuestro caso es por defecto. El de por defecto es 30 metros, que es lo que estaba puesto. Sube esa altura, vuelve al punto al que despegó y vuelve a bajar. A ver, en teoría el dron detecta obstáculos, ¿vale? Sí. Entonces, si se encuentra un muro, lo evita. Sí. Si se encuentra una persona, la evita. Sí. Pero claro, una rama de este ancho, pues... Está haciendo spoiler. El tema es, estaba de vuelta. Eso. Y había un árbol. Coco empezó a subir hacia arriba para evitar el árbol, pero con las ramas de arriba hizo y se dio la hostia. Se dio la hostia y empezó a caer. Ya ahí no recuperó. Empezó a caer y se quedó en mitad de las ramas. Se quedó atrapado en unas ramas que estarían a unos... A todo esto, imaginaros la crisis máxima de ver el dron. O sea, primero, ver que se choca y segundo, verlo en plan, esto que es que lo ves como a cámara lenta, ¿no? Que ves que el dron va cayendo. Sí, va cayendo poco a poco. Y hay un momento en el que tienes como la esperanza de, vale, va a caer, lo vamos a recuperar y de repente... Pero ahí se quedó. Se quedó en las ramas
y eso, estaba la rama en la que se quedó, serían unos, no sé, 10 metros, ¿no? Sí, igual un poco menos, pero no mucho menos. Y ahí se quedó. No bueno, sabíamos yo qué hacer. diciéndole al Cookie, claro, pero ¿cómo lo mandas volver a casa? Claro, porque es decir, los árboles, yo- claro, y él me decía, no, si es que yo no he hecho Es nada. que el volver a casa es cuando pierde la conexión, él vuelve. No le dices tú, hombre, le puedes decir que vuelva a casa, pero no fue el caso. Es decir, él lo hace solo. Entonces, yo ahí no podía hacer nada. El tema es, teníamos como mucho 20 minutos para volver al para coche, que coger al estaba, coche. eran como 10 minutos andando desde donde estábamos hasta el coche. para coger el coche e irnos hacia donde el ferry, porque no teníamos más tiempo, porque si perdíamos ese ferry no sabíamos ya cómo hacer, porque teníamos que cogerlo sí o sí, así que teníamos 20 minutos máximo para recuperar a Coco. Yo soy de las que cuando pasan estas cosas se sienta y llora esperando que venga alguien y lo arregle. No alguien, sino que se arregle solo y que de repente venga un viento huracanado y Coco se caiga al suelo y ¡ah, ha vuelto! No. Y él es mucho más resolutivo. Sí, yo no me senté a llorar, ¿vale? Es así, pero tampoco, o sea, yo me quedé mega bloqueada, rollo, ¿qué hago? Dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces, Sí, entonces lo que hice fue coger primero unas ramas que había largas e intentar lanzarlas a ver si llegaba a donde estaba Coco. Pero las ramas es difícil de manejarlas, eran ramas grandes, pesadas y era muy difícil que llegara a donde estaba porque estaba muy alto. Entonces, después de lanzar unas pocas y ver que no eso, empecé a coger piedras de este tamaño, así y tal, pesadas, pero lo suficientemente ligeras para poder llegar hasta allí. Y me tiré 15 minutos. sí, yo recolectaba piedras Ella recolectaba piedras por la porque zona, no era fácil porque no había encontrar muchas. piedras, o sea, no había No, piedras. No es como aquí, que aquí que hay un montón de piedras. hago así, hago una piedra, pues allí no era Allí tan no fácil. era tan fácil, sí. Así que ella iba buscando piedras. Además estaba en una zona muy complicada que no era tiro la piedra y la puedo recuperar. No. Si la tirabas te caía a una zona que estaba mucho más abajo, en la que había agua, o sea, Sí, había un cada riachuelillo. piedra que tirabas la perdías prácticamente, Había a menos un- que rebotara contra el árbol. Había un riachuelillo y era difícil de recuperar las piedras o las cosas que lanzases. Así que nada, empezamos a lanzar piedras y al final, pues eso, estuvimos 10 minutos estuve lanzando piedras o O más. sea, de hecho, en el momento, como 2 minutos antes de decir nos tenemos que ir, fue cuando consiguió darle y Sí. cayó. O sea, 2 minutos. Después de Era en lanzar plan un de montón. estuvimos a esto de dejar ahí el dron y esa sensación Sí. de... Luego lo hablábamos, ¿no? De ya no por el dinero, no por... O sea, de irte y dejarlo allí sabiendo Sí. que podías haberlo rescatado, ¿no? Porque al final, a base de intentarlo, pues habría acabado cayendo. Pues sí, al final, 2 minutos antes de tener que irnos, le di y empezó a caer otra vez y cayó al río. Por suerte, cayó al borde, era un riachuelillo muy pequeño, se tendría de ancho esto, o bueno, quizá un poco más, pero Estaba así en cuesta. no era muy grande y tenía musgo y tenía tal, entonces cayó en un lateral y Coco se mojó, se mojó. la cámara se quedó la mitad dentro del agua y se quedó ahí. Pero bueno, lo sacamos, cogimos lo que teníamos a mano, que eran los guantes, era lo único que teníamos a mano, y con los guantes empezamos a secarlo. Eso mientras íbamos hacia el coche. A todo esto había perdido un juego de alas, otras Sí. las tenía completamente partidas y otras tenía un desperfecto que podía volar con ellas, pero también estaban rajadas. O sea, el pobre acabó Sí, una hecho un Cristo. Así que nos fuimos de allí con Coco, pero sin saber si Coco iba a poder volver a volar o no. Así que bueno, lo dejamos que se secase mientras que íbamos al ferry, cogimos el ferry, fuimos hasta la isla de Skye. Ya en la isla de Skye, en cuanto tuvimos un momento, paramos, cogí otra batería por si acaso la otra se hubiese mojado o lo que sea, cambié las hélices Llevábamos hélices de porque por repuesto. suerte viene con el pack que veníamos, tenía hélices de sobra, así que las traje por si acaso, se las puse y voló. Y voló. Y voló. Lo mejor de todo esto es que está absolutamente todo grabado, ¿vale? Sí, yo, ahora de mientras hecho, que eso lo iremos poniendo. lo iréis viendo. Yo, o sea, a mí me cuesta. Esto suena igual, va a sonar como de dramático de más, pero a mí me cuesta ver las imágenes del accidente. O sea, sufro. Yo lo veo cómo va acercándose al árbol, cómo se choca con la rama, y es que y lo veo en plan que empiezas a ver ramas como por todas partes y de repente quieto. Y luego se ve como Fran está por debajo intentando, o sea, Sí, eso se grabó. a mí me da dolor verlo. Se grabó el golpe y no se nos ocurrió parar la grabación, ¿no? Sí. Estábamos No, en ese tan momento nerviosos que no se nos piensas. ocurrió. Incluso
no lo quise apagar el dron en sí, porque por intentar darle y a ver si moviendo las alas se movía algo, pero no hacía nada. Pero bueno, pero no, o sea, solo decía que estaba obstruido y que el motor no podía tal y no. Como decía, luego conseguimos que volase e incluso le volví a poner la batería que tenía anteriormente y volaba perfectamente con ella, y lo hemos estado volando durante todo el día y perfecto, así que ha sido un pequeño susto. La única secuela que tiene es que en la parte de arriba, en la parte blanca, se ha arañado un poco. Ahora está un poco sucio también porque no lo hemos podido limpiar y tal, pero bueno, vuela bien, la cámara funciona bien, el gimbal funciona bien, así que de esto hemos sacado un aprendizaje súper importante, que no hacer retos y no acercarlo a árboles. Eso, primero no retarse y segundo tener mucho cuidado con los árboles. Pero bueno, en esta ocasión, y esperamos que sea así siempre, es una historia con final feliz. Sí. Coco sigue con nosotros. Lo teníamos que haber traído para tenerlo aquí, pero bueno, está ahora descansando en el coche. Que ha tenido un día muy duro. Sí, además todavía le queda un par de vuelos por Así que nada, que muchas gracias por vernos, por preocuparos, a los que visteis esto en directo por Instagram, que fuisteis muchos y los que os alegrasteis de que Coco estuviera bien al final, y que nada, que os invitamos a ver todos los vídeos de Escocia, que os dejaremos el link a la videoguía por aquí. Y nada, lo de siempre, y nada más, a seguir volando el dron, darle a like si amáis a Coco como nosotros y nada, y suscribiros si queréis ver más vídeos como este, y que os esperamos en el siguiente. Vamos a seguir, que estamos un pelín congelados. Un poquito congelados. Darle a like si no queréis que nos congelemos. Venga, adiós.